minutos y muchos de ustedes tal vez tienen la suerte de estar armando ya las maletas, los bolsos para emprender un viaje, se van de vacaciones. Que acá el equipo de Infinita envidia profundamente a quienes tienen la suerte de estar con esos planes. Y es por eso que queremos entregarles tips e información, sobre todo si viajan en Latinoamérica, donde hay varias enfermedades dando vuelta. Una en especial, que es el dengue, ha aumentado no solamente en Cuba, que está siendo una crisis importante debido también al contexto social que se vive en la isla, sino que en otros países de Latinoamérica, tan cerca como Perú, como también Argentina. Y para profundizar y entender de qué se trata este tipo de enfermedades y cómo prevenirlas, queremos conversar con César Bustos, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Carla. Ahí estamos escuchándolo y conectados también acá en Mundo Infinito. Para comenzar primero, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener para quienes están emprendiendo sus vacaciones? Mira, precauciones en general es un tema, pero precauciones ligadas a enfermedades transmitidas por picaduras de insectos es otro tema. Por la introducción que hiciste, entiendo que quieres hablar sobre prevención de enfermedades tipo dengue, o sea, de las que te transmiten los mosquitos, que son los que habitan en zonas endémicas, donde está no solamente el dengue, también está el chikungunya, está el Zika o incluso la fiebre amarilla en zonas selváticas. Claro, Entonces, eso es, doctor, efectivamente a qué queremos hacerle un zoom, porque muchos están viajando a este tipo de zonas y nosotros en general no estamos acostumbrados a tener a distintos tipos de mosquitos, como lo están en esos países y donde transmiten enfermedades bastante que pueden incluso llegar a ser graves. Entonces, primero entender cuáles son las enfermedades que se expone uno cuando están este tipo de mosquitos, principalmente el Aedes aegypti. perfecto, mira, toda la zona tropical de las Américas tiene prevalencia, o sea, existe una cantidad siempre sostenida y constante de casos fluctuantes de dengue, que es el mayor y el más importante de todos, es el que está en mayor proporción y el que puede causarte casos muy graves, y en población pediátrica incluso puede llegar a matar a los pacientes. No es tan frecuente en adultos, pero puede ocurrir. Luego están el chikungunya, que si bien no te va a matar, te va a provocar cuadros o puede provocar cuadros crónicos que te pueden dejar con dolores articulares que te pueden llevar directamente a perder tu capacidad laboral. Y el Zika, que está relacionado con embarazos de mayor riesgo por aparición de enfermedades embrionarias que luego tienen las guaguitas cuando nacen. Entonces, esas son las tres principales. Para ninguna de las tres existe una vacuna comercial que se pueda ocupar como medida preventiva. La cuarta enfermedad es la fiebre amarilla, frente a la cual sí existe una vacuna que se pueden poner aquellas personas que viajen a zonas endémicas selváticas. Esto es muy importante, no a zonas urbanas. A no ser que en una zona urbana de un país donde ellos vayan a viajar exista un brote declarado por la autoridad sanitaria de ese país. Eso en la actualidad no existe en ningún centro urbano de las Américas. Por lo tanto, si uno va, por ejemplo, a irse a Río de Janeiro, a una playa, no necesita vacunarse para eso, para la fiebre amarilla. Pero si se va al norte y va a estar por la zona del Amazonas, ahí cambia el tema y entonces es conveniente que se vacune contra la fiebre amarilla. La vacuna para la fiebre amarilla está asequible a cualquier persona que tenga una receta y vaya a un vacunatorio, y se la pueden poner a cualquier persona que no sea alérgica al huevo o a las proteínas del huevo. Y dura además Entonces, bastantes años, ¿sabes? dura toda la vida. Entonces, una vez que tú te la pones, tienes protección para toda la vida. Para algunas personas puede ser que hayan escuchado hace unas cuantas semanas que en las noticias apareció que había una nueva vacuna para el dengue, pero ahí hay que decirlo, hay que explicar cosas.
vacuna comercial para el dengue en este momento no existe ninguna aprobada por el ISP en Chile, primero. Segundo, existen vacunas para el dengue, sí, pero son vacunas que deben ocuparse exclusivamente para aquellas personas que viven en países endémicos de dengue. Por ejemplo, hay vacunas para dengue para personas que viven en Brasil y se ponen hasta inicialmente de los 16 años para adelante, pero no están licenciadas o no están permitidas para personas que vengan de países distintos. ¿Y O eso sea, por qué, doctor? nadie que vaya de turista se la debe poner, por varios motivos. Primero, porque necesitas que la inmunidad tenga recuerdo a través de la exposición continua por la picadura de los mosquitos o zancudos, cosa que un turista que va solamente lo va a tener durante la época de su viaje y luego nada más. Segundo, porque los stocks de este tipo de vacunas son limitados y lo que quieres es bajar la carga de enfermedad en las zonas donde viven las personas que están sometidas a ella, no donde va el turista a echarse a la playa un rato. O sea, no tiene sentido desde Claro, el punto de vista. como política pública no tiene sentido. Estamos Efectivamente, conversando con el ni doctor económica. César Bustos, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y yo creo que para que la gente pueda entender un poco más, está este mosquito Aedes aegypti, que es el vector de estas enfermedades que usted ha comentado. ¿Por qué es tan importante controlar la enfermedad? Porque no es que te pique el mosquito y uno se infecte. Para que uno se enferme o se infecte, ese mosquito tiene que estar infectado. Efectivamente. Y tiene que Entonces, haber picado a una persona que estaba con esta enfermedad para que se pueda así comenzar esta transmisión. Y es por eso mira, que es tan importante controlar los brotes dentro de los países, ¿no es cierto? efectivamente, hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. La naturaleza es incontrolable y por lo tanto tú no puedes gobernar el número de vectores, o sea, el número de agentes transmisores vivos, que en este caso son insectos, que son mosquitos, que andan pululando por una zona urbana, por una zona rural o por una zona selvática, porque existen los 3 ciclos de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para disminuir el número de mosquitos, sobre todo en zonas rurales y urbanas? Disminuir los sitios de criadero de mosquitos. El Aedes aegypti, es del grupo Stegomyia, que así se llama, es un mosquito muy especial, es un mosquito fino, digámoslo así, porque él solamente se reproduce en reservorios de agua limpia, no de agua estancada sucia. Este mosquito no va a ir a un agua de charco en medio de la carretera, no. Él va a ir donde haya agua corriente, arroyos, riachuelos, ríos, y va a ir a los bordes donde hay menos corriente, va a ir al agua del florero, del macetero de tu casa, va a ir a las latas que la gente a veces guarda, las botellas, Los neumáticos los vacíos. neumáticos que dejan en los patios de las casas. Y ahí, cuando llueve, se recoge agua. Esa agua está limpia. Ahí va a ir el mosquito, ahí va a poner sus huevos y ahí se va a reproducir. Van a salir mosquitos nuevos que si le pican a una persona para alimentarse con su sangre y esa persona tiene el virus del dengue, lo va a transmitir a otras personas, ¿se entiende? Entonces, lo importante es el control vectorial, o sea, el control del vector, disminuir el número de agentes transmisores y para eso las personas que viven en zonas endémicas de la enfermedad, donde la enfermedad está siempre, siempre todo el año, deben hacer control de los mosquitos. Por eso estos países tienen campañas de vacunación. Claro. ¿Sí? Y Chile ha Entonces, estado libre de esta enfermedad y de este vector también. Por eso es tan importante, y vemos sobre todo en los veranos en las fronteras, en los camiones que llegan desde Argentina, hace un par de años donde había un brote importante de dengue en Argentina, poder sí. controlar que no ingrese el vector. ¿Cómo es el trabajo uno de fiscalización y otro preventivo también que se realiza? Mira, en eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos porque nuestro servicio de epidemiología y de control de infecciones y de zoonosis tiene un trabajo de campo muy interesante y de mucho despliegue, sobre todo en la zona norte. Acuérdate que a partir del 2023 se hizo la alerta de que
nosotros tenemos en algunos sitios del norte grande la descripción de que ya se ha encontrado el mosquito, el vector. Entonces, lo único que hace falta es que venga alguien enfermo o incubando la enfermedad, que se encuentre con el mosquito en su camino y que pueda transmitir la enfermedad. Hay que recordar que en Chile continental no tenemos casos autóctonos de dengue, todos los que tenemos son importados, pero en Chile insular, entiéndase, Rapa en Isla Nui. de Pascua, efectivamente, ahí sí hay dengue endémico en este momento. Entonces, las personas que viajan a zonas donde hay endemicidad de dengue, donde la enfermedad está continuamente, deben ocupar repelentes, camisas y pantalones de mangas largas de algodón, cosa que suena un poco ridícula porque son habitualmente sitios en los que hace mucho calor y uno dice, pero ¿cómo se voy a transpirar? Ya, pero es que te tienes que cubrir las zonas expuestas de la piel y ponerte un repelente que tenga DEET de al menos 30% para evitar los mosquitos. Estas mosquitas que se alimentan, porque son las hembras, las de los mosquitos, las que toman sangre para poder madurar los huevos que ellas llevan, sobre todo toman sangre a las primeras horas de la mañana o a las primeras horas de la tarde, alrededor del amanecer y el atardecer. Son las horas en las que más tiempo hay que estar cubierto. Pueden estar dentro de las casas, pueden estar en los patios de las casas. ¿Sabe? Importante eso, porque uno pensaba que era estando en el exterior. También pueden estar los mosquitos al interior con aire acondicionado y... Mira, esa es una buena precisión. A ellos no les gusta el aire acondicionado. Cuando la temperatura baja demasiado, el frío los paraliza y se quedan pegados en la pared. ¿Ya? O si tú tienes un ventilador de esos de techo y está a todo cachete dándole ahí todo lo que puede, ellos son mosquitos, no pueden contra la fuerza del viento. ¿Me explico? Esas también son medidas de protección. O en sitios, imagínate que vas a una zona rural y donde hay mosquitos que se meten en la casa por las ventanas. Por eso estas casas suelen tener mosquiteras en las ventanas y hay sitios, hay camas donde tienen redecillas estas que se ponen alrededor de la mosquitero. cama. Mosquiteros, bed nets, que les dicen en inglés, para justamente evitar que te piquen los mosquitos durante la noche, que es la hora también en la que ellos se están alimentando. Bien, yo creo que muy importante lo que nos comenta y los tips que nos da el doctor César Busto, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de los Andes, que nos ha acompañado en este capítulo de Mundo Infinito para poder entender un poco más de este tipo de enfermedades que hasta el momento nosotros estamos en Chile continental libre, pero que la amenaza siempre está ahí, hay que estar en alerta. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti y saludos a toda tu audiencia. Que tengas buena tarde.